Bien, pues buenas tardes a todos. Por supuesto, gracias por asistir a esta nueva ponencia del Seminario de Investigación de la Facultad. Y por supuesto quisiera dar las gracias a Maite, en primer lugar, como profesora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 2, y especialmente a Miguel Ángel Galindo, que ha dejado por unas horas sus obligaciones en la NECA para venir aquí a impartir esta ponencia. Bien, en este caso tenemos una ponencia que está basada en un artículo publicado en la revista Entrepreneurship and Regional Development. En este caso, dos de los autores son Miguel Ángel Galindo y María Teresa Méndez. Voy a contar brevemente los currículums, sobre todo el de Miguel Ángel, que es muy extenso, por lo tanto voy a resumir mucho, que si no estaremos aquí muy rato hablando de él. En primer lugar, hay que decir que Miguel Ángel Galindo es licenciado y doctor en Ciencias Económicas Empresariales por esta universidad, que fue profesor en esta facultad, profesor en el Departamento de Economía Aplicada 3 durante bastantes años, hasta que se marchó ya hace, pues creo que son 16... El año 2000. El año 2000, pues ya son 13 años a la Universidad de Castilla-La Mancha, donde todavía continúa, aunque ahora imagino que tiene servicios especiales. Es catedrático actualmente de Economía Aplicada en esa universidad y ha sido también director de un macro departamento de Economía Política, Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política Económica en esa universidad. En su actividad docente ha estado basada fundamentalmente en el campo de la política monetaria, la política fiscal y el crecimiento económico. Tiene una extensa actividad como actividad investigadora, publicando más de 20 libros editados y más de un centenar de artículos en revistas de difusión internacional, por los cuales algunos de estos artículos han sido premiados internacionalmente. Estoy resumiendo mucho. También ha sido investigador principal de numerosos proyectos de I+D y forma parte del consejo editorial de varias revistas, en particular actualmente todavía en el comité ejecutivo de la International Atlantic Economic Society. Forma parte además de otros consejos editoriales y resumiendo mucho, pues desde hace varios años, ya no sé cuántos, tiene un alto cargo dentro de la NECA, la agencia que tanto trabajo nos da. No hablé mucho de lo de la NECA, en particular, hacemos un paréntesis, no vaya a ser que alguno se emocione. En particular es coordinador del área de evaluación de enseñanzas e instituciones dentro de la NECA. Bueno, quisiera de nuevo dar muchas gracias a Miguel Ángel, que hace también mucho tiempo que no veía, por cierto. En cuanto a la coautora, en este caso María Teresa Méndez, también es licenciada y doctora en Ciencias Económicas Empresariales por esta universidad. Desde el año 2007 es profesor contratado doctor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 2, que es el departamento que en este caso proponía a los ponentes, y en cualquier caso viene desempeñando actividades docentes en esta facultad desde el año 1995. En este caso, en el caso de María Teresa, pues su actividad docente se ha fundado en el área de la contabilidad, del análisis de estados contables y de la normativa contable internacional, y su investigación se ha centrado fundamentalmente en el ámbito de la economía de la empresa. También ha publicado diversos artículos en revistas de difusión internacional y también ha participado en diversos proyectos de I+D a nivel internacional. Bien, la ponencia de hoy, que se titula Gobernanza, Emprendimiento y Crecimiento Económico, es un tema que entiendo que está, digamos, implicado dentro de la literatura sobre instituciones y crecimiento económico, a lo mejor la impresión es esa, y en particular se va a centrar en el análisis de un aspecto de esta literatura, que es el papel de la gobernanza, el gobierno. Por tanto, muchas gracias a los dos. Como en otras ocasiones, la ponencia, en principio, procuraremos no hacer que no haya interrupciones, dejamos las preguntas para el final y, por tanto, al finalizar la exposición, pues abriremos un turno de palabras para que podáis preguntar. Bueno, pues por mi parte yo ya finalizo y, por tanto, pido la palabra a Miguel Ángel. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero es agradecer a la universidad, tanto a la decana como al vicedecano, que como se trata que hemos sido compañeros de departamento por la glosa que ha hecho de mi currículum, por tanto hay que deflactar
cierta parte de lo que ha comentado, y al departamento de contabilidad que me ha invitado a participar en este seminario, que yo creo que es que es muy interesante. Yo creo que es una actividad que es importante, sobre todo a la hora de transmitir ideas de diferentes ámbitos donde yo creo que podemos todos aprender, tanto el que expone, en este caso seríamos nosotros, como vosotros, a la hora de generar una especie de feedback de ideas y de planteamientos para mejorar todo lo que hacemos. Quiero pedir disculpas que no hayamos podido daros el artículo, pero es un tema de copyright, porque al estar ya publicado, las editoriales son un poco complicadas en ese ámbito, y bueno, no sé si a lo mejor a través de la universidad podéis acceder, pero vamos, ese ha sido básicamente el problema. Además no lo teníamos tampoco en castellano, con lo cual yo creo que complicaba un poco más el tema a la hora de difundirlo, porque ya sabéis que una revista española, pues en este sentido es mucho más fácil que una extranjera. Y como ha dicho muy bien antes Alfonso, pues este es un trabajo que somos tres los partícipes, María Teresa Méndez, Domingo Ribeiro, que es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia, que algunos de vosotros lo conocéis, y yo mismo. Yo quería contar, o la idea que yo tenía respecto al seminario es, bueno, transmitir ideas y también cuáles pueden ser los visos o la evolución de las propias, de lo que aquí se plantea. Por lo tanto, os quería contar un poco por qué surge este paper, qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos evolucionado. Lo que sí que quiero partir de la idea es que siempre que hemos publicado un paper de estas características ha pasado por diferentes congresos. Por lo tanto, digamos que intentamos plantear estas ideas, desarrollar estos aspectos con otros ámbitos. En este caso estamos unidos, fijaros, tres ámbitos: contabilidad, organización de empresas y política económica. Y tratar de buscar elementos comunes donde nos podemos juntar diferentes áreas. Este, en concreto, surge precisamente de un workshop en Valencia, donde participamos los tres ponentes, y digamos que fue un workshop un poco especial, donde se pretendía desarrollar más ámbitos teóricos o ideas que ámbitos desde el punto de vista empírico. Además, si os vais a dar cuenta, el paper es un poco atípico. No es el típico paper que se habla de una literatura sobre un determinado tema, luego se hace el análisis econométrico y luego se lanza las conclusiones. Esto, realmente, el análisis econométrico, los autores casi lo impusimos, porque no querían que hubiera el análisis econométrico. El director de la revista, Alistair, estaba en ese congreso, le gustó el tema y nos pidió el artículo para la revista en concreto. Incluso nos comentó que, bueno, podemos quitar el ámbito empírico. Pensamos que sería conveniente dar algunos datos desde el punto de vista cuantitativo, pero sobre todo la parte que a él le interesó más es la parte final que os comentaré, que es casi una parte pseudoeconómico-filosófica, donde haya dado lugar a otro tipo de artículos posteriores que también os señalaré a continuación. Por tanto, si escogemos este paper es básicamente para que veáis otro tipo de alternativas que se están desarrollando en alguna revista, donde se quiere no solamente el análisis cuantitativo tradicional, que es importante y nadie discute su validez, sino también desarrollar ideas digamos, más teóricas, más hacia desarrollar luego conceptos o planteamientos posteriores. Bueno, como ha resumido muy bien antes Alfonso, aquí la idea que se está juntando son tres elementos, que es el tema de la gobernanza, el tema del crecimiento económico, el tema del emprendedor, el entrepreneurship, como se suele denominar. Por tanto, nosotros dividimos este paper en las diferentes epígrafes correspondientes. Primero hablábamos de lo que era la gobernanza y el crecimiento económico, después aspectos del emprendimiento, el análisis empírico, y después ya entramos en lo que decía anteriormente, los aspectos más de carácter cualitativo que desarrollarían o que darían las ideas que hemos señalado en los apartados anteriores y que daba lugar a otro tipo de trabajos, y sobre todo en el ámbito de la justicia social. Bien, ¿por qué surge todo este ámbito? Bueno, esto surge porque los economistas, como todos sabéis, lo que habéis estudiado este ámbito, de pronto nos libramos de una especie de encorsetamiento teórico que procedía de los modelos de Robert Solow, que aparecen en la década de los 60, y sobre todo cuando empieza a aparecer nuevos datos empíricos que nos permiten profundizar e ir introduciendo más elementos a la hora de estudiar el crecimiento.
Surgen así, básicamente, modelos de crecimiento endógeno, como paralelamente y digamos, a veces como alternativas al crecimiento exógeno, que era lo que tradicionalmente se estudiaba, y aquí se empiezan a meter una cantidad de variables, que las tenéis aquí más o menos representadas. Se meten elementos de recursos, fijaros, desde capital humano, recursos naturales, y aquí últimamente se ha metido el tema del emprendimiento. Gracias a los avances estadísticos que estamos teniendo por el Global Entrepreneurship Monitor, logramos tener datos comparativos a nivel internacional. Por tanto, podemos ya introducir ese tipo de comportamiento. Obviamente la tecnología tiene que estar introducida. Aspectos sociales. Aquí hay un elemento muy importante últimamente que permite también introducirlos en los análisis de crecimiento, como lo que es el capital social, lo que es la distribución de la renta, la democracia y lo del imperio de la ley, que es una traducción más o menos aceptable de la terminología anglosajona del rule of law. Obviamente, si ya tenemos recursos y actividades, podemos meter los ámbitos de la política fiscal, política industrial, la política monetaria es una de las grandes abandonadas, ya que se sigue considerando el planteamiento de que el dinero es neutral, no afecta a los comportamientos a largo plazo y por tanto la política monetaria pues no se suele incluir, incluso los que vamos a introducir en nuestras estimaciones variables monetarias. Yo os tengo que reconocer que siempre que hemos introducido variables monetarias tenemos a alguien que siempre critica, y generalmente de algún banco emisor o de un banco central que cuestiona el que se meta la variable monetaria. Y después, claro, tenemos que ver cuáles son los objetivos. En una cosa que estamos trabajando desde hace algún tiempo es precisamente en esta dicotomía, que a alguien le extrañará. Hablamos de crecimiento económico, que es lo que tradicionalmente estamos viendo todos o lo que analizamos todos, pero ahora estamos metiendo o estamos introduciendo más el elemento del progreso. Ya no solamente vamos a considerar los elementos cuantitativos que sería el crecimiento económico, sino también elementos de carácter cualitativo. Eso nos permite lanzarlo con los temas de justicia, con los temas de ética, con los temas, digamos, de calidad en la economía. Por tanto, esto nos permite ampliar esta visión de costes y beneficios que se puede generar a través del crecimiento económico, a través de la política, etc. Bien, entrando en el ámbito que aquí nos interesaba, bueno, pues una variable que tiene importancia es el tema de la gobernanza. La gobernanza, todo el mundo, o digamos los que se han dedicado a estos temas, sabéis que siempre se analiza una relación entre gobernanza y crecimiento económico. Se supone que cuanto mejor gobernanza se crece más, pero claro, nosotros lo que pensamos es, bueno, ¿la relación es directa o es indirecta? Porque la gobernanza son instituciones y por tanto lo llevan personas. Y también esas personas son las que generan o facilitan el crecimiento económico. Por tanto, ver una relación tan directa como se hacen en algunos modelos o en algunos planteamientos, nos parecía que perdíamos información. Y, por tanto, consideramos que esa gobernanza la podríamos ver sobre algunos factores. ¿Qué factores se podría considerar? Pues bueno, pues podríamos considerar inversión privada. Bueno, digamos que la relación existe, pero no nos parecía una relación tan directa. La inversión pública. Si se hace una buena gobernanza y si las instituciones funcionan bien, la inversión pública puede generar efectos positivos, pero también puede ser efectos negativos. Usted sabe la dicotomía que hay ahora, o digamos desde hace algún tiempo, si el sector público expulsa o no expulsa la iniciativa privada. Por tanto, la relación nos podría afectar. Distribución de la renta. Una buena gobernanza podría mejorar la distribución de la renta, pero como veréis luego en las estimaciones, la distribución de la renta da resultados bastante equívocos. Realmente siempre tenemos que tener una distribución de la renta justa o no. ¿Es conveniente que haya esa igualdad o no? Entramos en temas de justicia y en temas de resultados. Por poner un ejemplo simple, en la dicotomía que surge desde los años 60. Si una economía necesita ahorro para crecer, necesita que haya más ahorradores. ¿Y quiénes son los que ahorran? Los que tienen más recursos. Por tanto, no puede ir hacia una distribución de la renta equitativa. Por el contrario, si ese no es el problema, está claro que cuanto peor esté la distribución de la renta, más volatilidad, más perturbaciones, peor clima social se genera, por tanto afectaría negativamente el crecimiento económico. Fijaros el problema que nos genera la distribución de la renta. El resultado nos puede generar dificultades y después veréis que aquí da un resultado curioso. Y la otra variable, bueno, estas serían las tres básicas que se han ido contemplando desde el punto de vista de la gobernanza. Como os he dicho, en todas nos generaba dudas sobre cuál sería el efecto directo salvo el de la inversión privada.
Pero claro, si nosotros queremos conseguir considerar la inversión privada, ¿quién es el que genera la inversión privada? Pues el empresario y, si queremos desglosar más, el emprendedor. Es por eso que metemos ya la variable emprendimiento a través del primer cuadro. Hemos puesto política fiscal porque la política fiscal para muchos es una especie de variable proxy de la gobernanza. Teóricamente, a la hora de gobernar tengo que utilizar algún tipo de política. ¿Cuál puede ser mejor? La política fiscal. Pero digamos que los efectos, por eso lo he querido diferenciar, los efectos de la política fiscal serían mucho más amplios que los de la gobernanza. Por eso hemos desechado esa variable. Bien, si aceptamos que el emprendimiento puede generar, o el entrepreneurship puede generar crecimiento económico, tenemos que ver por qué y cómo le podemos afectar. Bueno, esta diapositiva, de forma resumida, lo recoge. Por un lado, está claro que el emprendimiento a través de la inversión genera crecimiento económico. Por tanto, ya tenemos la primera parte de la diapositiva anterior. Ya vemos que puede haber ahí una relación. Por tanto, me interesa ver qué es lo que puede afectar al emprendimiento. El primero que le puede afectar es el entorno socioeconómico y cultural. ¿Qué cultura hay sobre emprendimiento en un país? ¿Eso favorece, perjudica, ayuda? Somos muy animados a generar actividades emprendedoras. Cuando nuestros hijos acaban la carrera, ¿qué les recomendamos? ¿Que monten una empresa o que hagan oposiciones? Este es un problema. En el siglo XIX, cualquiera que cogiera una revista anglosajona, desde el Punch hasta cualquier otra, ¿qué es lo primero que aparecía? El empresario con el gorro, la chistera y el látigo. Desde esa perspectiva, un emprendedor o un empresario, en términos generales, era alguien que estaba mal visto en la sociedad, por tanto desanimaba. Hoy en día, cualquier boca de metro que os encontréis, o autobuses, etcétera, veréis que el emprendedor es necesario. Nos están bombardeando en televisión de que se están dando ayudas a los emprendedores. Me parece que la Comunidad de Madrid está dando 5.000 euros, ¿no? O hasta 5.000 euros para potenciar esa actividad. Se está intentando el proceso cultural, de tal manera que se supone que de esa perspectiva, algunos de nuestros estudiantes, cuando acaben el máster, el posgrado, pues a lo mejor piensan en hacer su emprendimiento. Otro de los aspectos que influyen, las características económicas del país. ¿Hay posibilidades o no hay posibilidades? ¿Eso lo potencia o no? Están muy relacionadas con el caso anterior. Por ejemplo, no sé si os habéis dado cuenta cuando uno va por la calle Preciados, que si os encontráis a un chino o un japonés, rápidamente te va a vender un producto. Si llueve, desaparecen todos, en 5 minutos están vendiendo paraguas. Si hace calor, desaparecen, dejan los paraguas y salen con abanicos. Y buscan nichos de mercado por todos los lados. La propia característica económica de su país y su elemento cultural les ha potenciado esto. En cambio, en otros ámbitos, o digamos, otros comportamientos no se vean así. Prefieren subvencióneme, ayúdeme, deme ayudas para yo continuar en ese trabajo, etc. Por tanto, la propia característica económica del país con el elemento cultural afecta a ese emprendimiento. Las políticas industriales, no hace falta decirlo, y las políticas económicas. Fijaros que si consideramos todo esto, la gobernanza está afectando a todos estos ámbitos. Quiere decirse que a través, de una forma directa, pero a través de alteraciones de ese tipo de variables, afecta al emprendimiento y por consiguiente se mejoraría la inversión y afectaría al crecimiento económico. Bueno, como os he dicho antes, el análisis empírico no era lo que importaba, no interesaba, pero bueno, nosotros lo pusimos porque siempre en alguna parte de la literatura o alguien que acude a los artículos estamos acostumbrados a ver un cuadro de estimación y bueno, pues para no defraudar pues hicimos uno de ellos. Cogimos dos variables, una la tradicional de renta, donde estamos metiendo innovación, emprendimiento y inversión privada, y la segunda es la del emprendimiento, que incluíamos distribución de la renta, las políticas públicas, la gobernanza y la oferta monetaria. La primera poca explicación tiene, es lo que todo el mundo entendemos. Si yo innovo más, teóricamente genero más crecimiento económico. ¿Por qué he metido innovación? Hemos metido innovación por la sencilla razón de que, si os acordáis, en nuestras ponencias anteriores hablábamos de crecimiento y progreso. Innovación me puede generar crecimiento, pero me genera progreso. Esa es la gran duda.
Yo puedo innovar, puedo meter muchas más tabletas, puedo mejorar la tableta de no sé qué, ahora la tableta ya menos ganar dinero y cocinar, hace de todo. ¿Podremos mejorar eso? ¿Lo podremos innovar? ¿Hemos progresado? ¿Vamos a estar mejor simplemente por hacer la calidad de las fotos mejor? ¿Pero cuál es el concepto de progreso? Progreso es que la sociedad va mejorando por la calidad y la cantidad de los productos que se generan, según plantea el propio Holcomb. Es decir, lo que se está viendo es si esa calidad, perdón, ese producto que se está generando genera una calidad de tal manera que los individuos a la hora de utilizarlo y de asumirlos están mejorando en sus propios ámbitos, ya sea cultural, ya sea social, ya sea de comportamiento, ya sea de actividad. El crecimiento eso no lo coge. A mí el crecimiento lo único que me preocupa es que yo hago 200 ordenadores y yo con los 200 ordenadores cada uno les tocará un ordenador, les tocará lo que sea y hacemos lo que sea. Eso es lo único que le preocupa al crecimiento. El progreso es qué implicaciones supone tener ese tipo de ordenador. Es un paso más de carácter cualitativo. Si recordáis, en la literatura clásica lo que se hablaba básicamente era progreso. La palabra progreso desaparece a partir del siglo, finales del 18, principios del 19, por la dificultad de... finales del 19 y principios del 20, por la dificultad de introducirlo en los modelos matemáticos. Y hemos supuesto que una mejora del PIB me genera progreso. Lo cual no es cierto. Yo puedo estar progresando, yo puedo estar creciendo y a lo mejor no estoy progresando. Y puedo estar progresando y a lo mejor no estar creciendo. El caso típico es Grecia. Mayor capital humano que ha tenido Grecia, no lo ha habido a lo largo de la historia. ¿Cuántos de nosotros nos iríamos a vivir allí ahora? En cambio, otros países con bajo. El caso contrario del Imperio Romano. El Imperio Romano, su capital humano es comparativamente mucho más reducido. En cambio, fijaros cómo creció. ¿Cuál de los dos progresos era? ¿Cuál de las situaciones afectó al progreso? Realmente el progreso y desarrollo humano lo generó, los griegos estaban evolucionando positivamente, los romanos no. Por eso los conflictos sociales eran más grandes en Roma que en Grecia. Y también depende de la población. ¿Perdón? Que los espartanos, no sé, tendrían algo que decir al respecto. Pero no eran griegos. Claro. Eran atenienses. Claro. Vamos a ver, los espartanos como sí, eran un reino aparte y funcionaban de otra manera. Fíjate que precisamente Esparta te planteó la expansión de otra manera. Una copia más o menos similar que hicieron los romanos. Los romanos buscan su expansión hacia afuera cuando se dan cuenta que internamente no pueden llegar a más, y los espartanos hicieron tres cuartos de lo mismo. No quiero interrumpir la ponencia, es simplemente que el concepto de progreso, que evidentemente estoy totalmente de acuerdo con eso que se estaba apuntando, me parece como muy ambiguo, es decir, me parece muy difícil de por sí de modelizar, más allá de las limitaciones matemáticas, porque claro, bajo esa definición entran muchas cosas, ¿no? Simplemente... No, si estoy de acuerdo contigo, es decir, a mí este es un tema, y por eso lo estoy apuntando. ¿De qué ámbito eres? No, de economía. De economía. Bien, tú cuando coges a Adam Smith, a la riqueza de las naciones, dime, ¿dónde habla Adam Smith propiamente crecimiento? En ningún lado. Porque tú fíjate que el propio título te dice una investigación acerca de la causa y naturaleza de la riqueza de las naciones. Y cuando te está hablando de riqueza, te está hablando más o menos de la idea de progreso. Por eso le preocupa cómo se reúnen los empresarios a montar su actividad. Por eso te habla de recoge lo de la mano invisible como una especie de subdesarrollo de la simpatía, de la teoría de los sentimientos morales. Es decir, ellos, en un primer momento, cogen el ámbito progreso. Les preocupa más el progreso que la idea de lo que estamos hablando nosotros de crecimiento. Claro, cuando tú coges a Balrás, Pareto y compañía, y empiezan a aplicar a las matemáticas, a la economía para hacerla una ciencia universal, te llegan y dicen, como tú estás diciendo, ¿cómo mido progreso? ¿Qué pongo ahí? Y empiezan a hacer variables progresivas. ¿Cuál es lo que se aproxima más a progreso? La idea de crecimiento. ¿Y cómo mido yo el crecimiento? Con el PIB. Y claro, cuando en los años 60 te llegan y dicen, sí, usted me está diciendo que España tiene un PIB de 200.000 millones de euros. ¿Y eso qué significa? Si estamos todos contaminados, o todos tienen enfermedades, o resulta que usted me ha generado 500.000 más de euros a base de una empresa que me está contaminando. ¿Eso es progreso? Precisamente el hecho de no modalizarlo... Es que el problema es que todo aquello que tú no puedes medir, no sabes qué es. O sea, para saber de qué hablas, tienes que saber
ser capaz de medirlo. Por ejemplo, Kuwait. Kuwait es un país en el que todo el mundo probablemente estemos de acuerdo en que el PIB es muy alto, pero eso no quiere decir que el progreso de la sociedad kuwaití sea muy alto. Sin embargo, ¿cómo medimos eso? Con el ratio de libertad que tienen las mujeres, con el número de trabajadores que tienen. Es decir, podemos proponer una batería de índices, pero hasta que no tengamos esa batería de índices, hablar de progreso me parece como edificar en el espacio sideral. Yo te lo planteo de otra manera. ¿Y hablar sobre el PIB no significa también sobre el espacio sideral? Sí, pero sabemos sobre qué estábamos hablando. No. Sabemos todos los defectos, todas las limitaciones y todos los problemas que genera agarrar esa variable. Sabemos todo lo que hay detrás y sabemos todo lo que falta. Claro. Es un punto de partida. Ya, pero el punto de partida, ¿a dónde me lleva? Que yo no estoy defendiendo el PIB. Que no parezca esto... No, sí, no me sirve. Ahora, hombre, yo prefiero que esto sea un diálogo, que además, como os he dicho antes, a mí me viene bien porque también nos permite pensar sobre esto, porque si no esto se convierte en un monólogo y además a mí los debates son, personalmente, es donde yo creo que más aprendo yo personalmente y los agradezco. Pero tú fíjate, ¿cuánto debate se ha generado hoy en día sobre los efectos de la tecnología? Lo hemos asumido como un elemento positivo simplemente, porque hasta ahora no hay ningún indicador que me estás diciendo, de lo que me estabas comentando, que a pesar de que sabemos todos los defectos, todos los problemas, etcétera, etcétera, pero como van bien, me está generando empleo, me está generando crecimiento, aumento del PIB, me está generando tal. Pero no se está preocupando si dentro de unos cuantos años la gente va a ser más sorda, va a tener problemas de vista. El otro día, por desgracia, atropellaron a una persona simplemente por llevar los cascos puestos, y eso tiene unos costes sociales. Es decir, sí se puede medir. Otra cuestión es si nos interesa medirlo. Bueno, lo último que digo, sí, porque no es mi ponencia. ¿Hay alguna propuesta en la literatura para medir formalmente progreso? No. Pues entonces yo tengo un problema. No, tenemos varios. O sea, si no hay una propuesta en la literatura para medir el progreso, yo tengo un problema, porque claro, está muy bien decir el crecimiento no es suficiente, es condición necesaria, pero no es suficiente. Y el progreso suena bien, pero claro, sí, si cada uno tenemos un concepto en la cabeza de qué es progreso, no lo vamos a entender nunca. Por eso te digo, no es solamente uno, hay dos. Uno, desde el punto de vista conceptual, que efectivamente hay varias tendencias, que no voy a entrar aquí por no aburrir, pero hay varias tendencias. Entonces, hemos cogido la más simplona, que es totalmente discutible, introducir elementos de calidad, no solo de cantidad. Dos, tenemos un problema de medición, pero es que el problema de medición lo tenemos en todos los lados. ¿Alguien me puede decir cuáles son los efectos positivos que puede tener cualquier tipo de estimación en estas ecuaciones? Cuando estamos cogiendo datos atrasados y no introducimos una determinada variable, estamos dando, tendencias. Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo si cuando tú has analizado los temas del crecimiento metes otro tipo de variables en el comportamiento de cualitativo que pueden perjudicar a ese crecimiento, aunque no lo puedan medir. Y avisar, cuidado, aquí hay peligros. No, sí, es simplemente cuando uno intenta medir y no tiene una medida, no podemos discutir realmente sobre qué hay detrás. Podemos decir que tenemos que intentar conseguir esa medida, pero es difícil discutir porque cada uno tenemos conceptos distintos. Bueno, a ver cuando terminamos si estamos de acuerdo o no. Es que medirlo todo, bueno. Bien, la segunda ecuación, tenemos el emprendimiento, que lo hacemos depender de la distribución de la renta. Aquí se podría ver de dos perspectivas. Una, como la propia distribución de la renta, es decir, si esa distribución de la renta significa que, la opción que os he comentado antes, una mejor distribución de la renta quita tensiones sociales y eso anima al emprendimiento, o se necesita una mala distribución de la renta para potenciar el ahorro y de ahí conseguir la inversión correspondiente. Ese es un bloque. Y otro bloque sería la perspectiva schumpeteriana. Schumpeter en su modelo dice que uno de los factores que afecta positivamente al emprendimiento es el clima social. Y una forma de analizar ese clima social sería a través de la distribución de la renta. Por tanto, serían dos posibilidades de verlo. La política pública, bueno, pues ya sabemos, la idea tradicional de que si generamos damos más ayudas, subvenciones, generamos infraestructuras, etcétera, etcétera, favorecerá el emprendimiento, la gobernanza. Si nosotros tenemos instituciones adecuadas, un gobierno adecuado, etcétera, etcétera, pues eso
facilitará, reducirá burocracia, facilitará las actividades, etcétera, etcétera, y eso favorecerá el emprendimiento. Y luego, como un elemento institucional adicional que os he dicho antes, que no se suele considerar, hemos considerado el ámbito monetario. Es decir, esto de que haya más dinero o menos dinero en la economía facilitaría o no la actividad emprendedora. Bueno, el análisis se ha hecho para, si mal no recuerdo, 2007, para 11 países de la Unión Europea y los resultados están ahí. Desde el punto de vista purista, repito, esto no se ha hecho un análisis profundo en el tema del análisis econométrico, sino lo único que se querían ver es más o menos las tendencias de los signos. Pero insisto que no era la parte esencial. Bueno, los signos son los positivos, que eran lo que se esperaba, tanto la innovación como el emprendimiento. La inversión pública pues afectaría positivamente al PIB, y bueno, pues salvo el emprendimiento, hasta así son significativas los resultados. La siguiente variable es el emprendimiento. El emprendimiento, lo que hemos utilizado es lo que es la variable que emplea el Global Entrepreneurship Monitor. El Global Entrepreneurship Monitor es un consorcio que lo que hace es enviar una serie de encuestas, cada uno en los países que son socios. Por eso también la muestra tenemos reducida, primero porque no todos los países tienen los mismos años, ni todos los países participan. España participa del año 2001, creo recordar, pero hay otros que entran, desaparecen, luego vuelven otra vez a entrar. Por tanto, hemos tenido que eliminar a aquellos que no teníamos una serie. Y, como os decía antes, es una encuesta que se hace en cada país, pues a un grupo de personas. En España se hace desde Opinómetre, que es una empresa catalana que lo hace a nivel nacional y a nivel regional. Ya están todas las regiones, todas las comunidades autónomas, creo recordar, que participan. Castilla-La Mancha lo llevamos nosotros en el Departamento de Política Económica, y luego, cuando dejé pasar a NECA, pues ahora lo llevo a Representación de Empresas. Bueno, pues el efecto en este caso sería la TEA. Como veis, Gini, aquí sale un signo no esperado, o digamos no deseable dentro de la perspectiva moderna. Significaría que la desigualdad afectaría beneficiosamente al emprendimiento, es decir, hay que potenciar el ahorro. Las políticas públicas pues tienen un efecto positivo, la gobernanza un efecto positivo, y la cantidad de dinero. Esto es el dato que nos ofrece el Banco Mundial de oferta monetaria en el sentido más general, lo que llamaríamos la M1, que sale el signo negativo. Bueno, perdón, sí. Es que me he perdido. ¿Cuál era el signo de la variable emprendimiento? ¿En la primera? Sí, en la versión. Positivo. Claro. Pero ¿cómo esas encuestas, esas encuestas qué es lo que miden realmente? Mira, vamos a ver, te cuento lo que hacemos en Castilla-La Mancha. Lo que hacemos en Castilla-La Mancha que se extrapola a nivel nacional. En Castilla-La Mancha lo que tenemos es que una empresa, la Opinómetre, hace un estudio de la población, del número de personas que hay en Castilla-La Mancha. Y entonces hace una encuesta a 500. Y de esas 500 son preguntas telefónicas, les preguntas sobre diferentes elementos, cuestiones que están consensuadas a nivel mundial, y les pregunta, pues, ¿usted pretende abrir un negocio en los próximos meses? Si es sí, ¿cuántos empleados tiene? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Si va a ampliar el negocio? Es decir, preguntas que están consensuadas a nivel de para todos los países miembros, y así poder comparar los datos. Entonces, eso es la cuenta. Entonces, al final te saca un índice, el que llaman el Total Entrepreneurship Activity, el TEA. Y ese índice te dice cuál es el porcentaje de emprendimiento que hay en Castilla-La Mancha. Creo recordar que en 2008 era el 5,7 o así. Es decir, que el 5,71 de la población estaría dispuesta, o digamos está llevando a actividades emprendedoras. Además, es un componente cíclico muy importante. No, peor. ¿Peor? Hombre, ya que estamos aquí y no me oyen, hay un componente problemático. Que eso ya se lo destaqué y no lo han solucionado. Nos encontramos en un año que nos daba 5,70 y tantos, y al año siguiente 4. Y tú dices, bueno, aquí la gente, vamos, tiene una variación tremenda. ¿Y qué ocurrió? Que llamando
a esta opinómetra y le dijimos, bueno, ¿cómo hacen las encuestas? Tú lo hacen por sorteo. Entonces, si un año cae, por ejemplo, en Albacete Capital, no es lo mismo que me quede en Chinchilla. O sea, que no es aleatoria, no son encuestas aleatorias. Sí, son aleatorias. Sorteos aleatorios. Eso es aleatorio. ¿Pero qué ocurre? Que en el momento que tú imagínate que te cae en Chinchilla. Que Chinchilla, su actividad emprendedora, su actividad industrial es mucho más reducido que Albacete o allí. Claro, tú llamas allí y le dices, oiga, ¿qué actividad emprendedora va a hacer usted? Pues, suficiente más en el bar que tengo. En cambio, tú llamas a Albacete, o llamas a Ellín, por decir dos lugares mucho más activos desde el punto de vista, porque hay más posibilidades de negocio y allí muchos pueden abrir. ¿Qué ocurría? Que eso no lo depuraban. Precisamente porque era hacerlo aleatorio y cumplir una serie de requisitos de la muestra, que bueno, todos los expertos en temas estadísticos lo saben, pues que había el problema de caer en determinadas zonas donde pues a lo mejor la actividad emprendedora es totalmente reducida y en cambio en otras es mucho más amplia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando tú tienes esto, tienes que mirarlo con un poco de cuidado, cómo te ha evolucionado el índice. Porque claro, si uno es el 5, el otro el 4, el otro el 3, el otro el 7 y el otro el 11, por poner un ejemplo, te ha hundido. Hay una segunda cuestión, que ahora que lo estoy contando aquí, ya que nadie me oye, y el petit comité. Claro, los datos te los hacían en el mes de mayo-junio. Claro, el ámbito temporal también te puede afectar. No es lo mismo hacerlos en mayo-junio, que a lo mejor hacerlos en septiembre-octubre. La propia dinámica del ámbito te afecta. Pero claro, eso era para consensuarlo con los países, digamos, extranjeros. Entonces, ese es el índice. Lo único que es el único que tenemos para hacerlo homogéneo con otros países. La muestra, claro, se nos reduce bastante. Y luego, además, hay un problema, que tienes que seleccionar muy bien la muestra. ¿Cuál crees que es el país con mayor porcentaje de emprendimiento a nivel mundial? Venezuela. Venezuela. Estados Unidos. Estados Unidos es el que menos. Venezuela o digamos... Argentina, No, Argentina no. Italia. No, que va. ¿Cuál era el último? ¿Era Panamá o...? El último o el primero. No, del último año, me parece que era Panamá o... ¿Algún país latinoamericano? Sí, Uganda te sale con un porcentaje más elevado. Fácil. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla, la capacidad que tienes para generar emprendimiento. En Estados Unidos, por poner un ejemplo que todo el mundo piensa, digamos, las posibilidades de negocio que tienes son mucho más reducidas, porque ya hay mucha empresa montada, etcétera, etcétera, mientras que en Uganda no. En Uganda tienes todo el mercado abierto. Y tu capacidad de montar allí un negocio es mucho más fácil. Si te vas incluso a Iberoamérica o Latinoamérica, hay incluso intentos para que los emprendedores sean mujeres. El marido se va a trabajar a un negocio más o menos estable y para ganar un dinero adicional que la madre lo haga. Entonces te encuentras ahí con el grado de emprendimiento de mujeres muchísimo más elevado que en otro país. Tú te vas, por ejemplo, a España y el porcentaje de emprendimiento de mujeres no aumenta, vamos, se queda alrededor de un 30 o 40% por debajo de los hombres. Y no aumentan prácticamente nada. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, todos los años el premio de emprendedora se le va a casi a la misma persona, porque no se amplía. Y se han hecho políticas de todo lo que hay por haber. Y es uno de los problemas que está teniendo el gobierno regional. Que yo cuando me fui de allí estamos trabajando en medidas, a ver qué medidas se puede hacer para ese ámbito, pero yo ya lo dejé cuando pasé a NECA. Pero es que cuando me decían, bueno, ¿y cómo mejoramos el emprendimiento? Imposible. Lo que pasa es que hacéis encuestas y no se veían incentivos para mejorarlo. Bueno, entonces, ese índice tiene ese tipo de problemas, pero es que es el único que tenemos. Bueno. Bien, entrando con la tercera parte y entrar un poco en lo que estás comentando. Es decir, hasta ahora tendríamos los datos de crecimiento y bueno, pues los hemos medido de una forma más estándar y ahora habría que ver si esto
digamos, puede afectarnos de alguna manera en temas de progreso, en temas de mejoras de la, digamos, a los comportamientos sociales. Y bueno, una forma de ver si ese crecimiento era más o menos podría ser acertado es ver lo que, digamos, el esquema que propone Kelso, Alter y Adler, que es el tema de justicia social. La idea de Kelso y Adler es la siguiente: si queremos que ser armónicos, es decir, que ese crecimiento que estamos generando no perturbe a la sociedad y poder generar un mejor progreso, tendrían que cumplirse tres justicias: la justicia participativa, la justicia distributiva y el principio de limitación. Es decir, nosotros podemos crecer todo lo que queramos, pero si alguno de estos principios se rompe, o hacemos algo que estos tres principios se rompen, ese crecimiento no va a ser, digamos, progresivo, va a generar perturbaciones. ¿Qué es la justicia participativa? La justicia participativa es que cada uno, en función de lo que genere en la sociedad, de los inputs que genere, debería recibir una parte. Por tanto, habrá recursos que procederán del trabajo y recursos que procederán del capital. Y en función de lo que cada uno aporte, tendrá que recibir. ¿Qué es la justicia distributiva? Pues la justicia distributiva lo que significa es que todos mantengamos un principio vital. Es decir, que nos podemos mantener y preservar la vida. Que nadie se encuentre con que no puede vivir, subsistir. Y cuidado, esto no significa tener Ferraris o tener todos televisores de plasma. Eso ya dependerá de lo que cada uno aporte. Eso significa que las personas puedan vivir, que tengan lo suficiente para comer. Y, sobre todo, ese principio de justicia distributiva se fundamenta en proteger la propiedad. Si no se protege la propiedad, difícilmente se va a poder seguir adelante. Y el tercer principio es el principio de la limitación. Es decir, nadie tiene que limitar, nadie tiene que perturbar los posibles resultados que puedan obtener terceros. Por ejemplo, hay que evitar monopolio. Los monopolios lo que pretenden es acaparar ellos los recursos, en vez de terceras personas. Por tanto, lo que pretendemos es no perjudicar a otros. Y entonces, lo que dicen estos autores es que, consiguiendo, sobre todo en la justicia participativa y distributiva, alcanzamos una armonía económica. Armonía económica que era lo que defendía Bastiat y la mayoría de los autores clásicos, hasta que se plantean, digamos, la revolución que plantea Ricardo y que plantea, que vendrían después los marginalistas, cuando abandonan la idea de armonía precisamente por la dificultad de medir. Pero esto es lo que se defendía desde los autores griegos. Y cuando se habla de Aristóteles y compañía, que lo que pretenden es, pues habla de la economía aristotélica o de todo esto, lo que estaban defendiendo era esa armonía económica. Como decía antes, también esto ha dado derivaciones. También publicamos, yo, un artículo sobre armonía económica en la revista esta de responsabilidad social corporativa. Entonces, claro, ¿cuál es el problema fundamental que se ha llevado a cabo hoy en día? Uno de los problemas fundamentales de los anteriores es la distribución de la renta, que si recordáis, por eso dejamos las estimaciones anteriores, nos genera un problema de distribución de renta. ¿Cómo podemos evitar ese problema de distribución de la renta? Pues una de las posibilidades es la condición de Locke. Locke lo que decía es, oiga, hagamos algo, pero no perjudiquemos a terceros. Sabéis que Kaldor y Higgs lo desarrollaron posteriormente con el principio de compensación, que decía, oiga, si alguien sale beneficiado, pues compensemos a los perjudicados con parte de lo que reciben los beneficiados. Y bueno, yo creo que esto más o menos lo defenderíamos todos. Pero si aplicamos los principios anteriores, y por eso no lo estamos midiendo, pero esto podría afectar al progreso, a través de estas dos políticas. Lo que acabo de decir es una política de compensación. Y una política de compensación, ¿dónde sacamos los recursos? Del sector público. Por tanto, se lo estamos quitando al sector privado para dárselo al público y compense. ¿Eso no puede generar un efecto expulsión? Si da un efecto expulsión, a lo mejor estamos haciendo un pan con unas tortas. Estaremos afectando la justicia distributiva. Estamos compensando las instituciones crediticias, porque se supone que las instituciones crediticias son la base medular central de una economía. ¿Y esa compensación a través de qué se está haciendo? ¿Sacando recursos de otros sectores? Podemos estar entrando en un problema. Y a lo mejor también esa compensación, esa política de distribución la llevamos hacia el elemento tecnológico, porque
consideramos que gracias a la tecnología generamos más crecimiento, etcétera, etcétera. Como decía antes el compañero, claro, yo no puedo medir el progreso, pero esto me está indicando que me pueda afectar o generar problemas posteriores. Y a pesar de que no lo estoy midiendo, sí que estoy viendo problemas que me pueden surgir. Y a lo mejor me puedo replantear qué es lo que estaba planteando. Bueno, las políticas de innovación, habrá que tener cuidado, si consideramos lo anterior, los problemas que podría haber, y después los monopolios. En definitiva, aquí, desde esta perspectiva, tenemos dos nubes que planean sobre estos ámbitos que pueden afectar a la justicia distributiva y la justicia participativa y que por tanto puede perjudicar esa armonía económica de la que nos hablaba tanto Bastiat, que es el consumo masivo que necesitamos para seguir retroalimentando todo esto, y el entorno social que sea capaz de entender los problemas y dificultades que genera todo esto. Y en esto estamos trabajando ahora mismo. Bueno, yo no quería, no sé, os aburrido mucho, pero vamos, no quería entrar en la adquisición. Esto es básicamente lo que era aquí. Muy bien, pues un aplauso para Miguel Ángel, por favor. Bueno, pues ahora tenemos la posibilidad de ya hacer preguntas, así que abrimos el turno para aquellos que quieran formular preguntas o sugerencias y objeciones. No sé si Juan Gabriel... Sí, quería hacer un comentario. ¿Puedes poner la referencia anterior, por favor? Sí, sí. Creo que... Bueno, perdón, me quedo hacia atrás. Sí, esa. A lo mejor yo no lo he entendido bien, o a lo mejor es porque las transparencias PowerPoint muchas veces intentas ser muy esquemático y al final quitas mucho de lo que de verdad hay detrás, ¿no? Pero en la parte de justicia distributiva, imaginémonos una sociedad. Un individuo tiene todo y el resto de los ciudadanos tienen el salario vital, o por lo menos es capaz de mantener su vida. Eso supongo que está contemplado como no justicia distributiva. O sea, no me queda claro cuál es el concepto que hay en esa especie de caja de justicia distributiva, porque pareciera para estos autores que basta con que la sociedad sea capaz de preservar la vida de sus ciudadanos de alguna manera para decir que existe justicia distributiva. Si ese es el concepto, tampoco lo entiendo, la verdad. Una pregunta, porque claro, ¿qué entendemos mantener y preservar la vida? ¿Entendemos educación, entendemos sanidad, entendemos esas cosas o simplemente subsistir? Subsistir. Vamos a ver, es que eso va por otros lados. La educación, la formación, etcétera, ya va por otros lados. Dependerá en parte de la justicia participativa, porque la educación y la formación es lo que te permite generar los inputs. Vamos a ver, siguiendo tu ejemplo. Tú me estás diciendo el caso de un país donde uno tiene mucho, no todo, porque si tuviera todo, lo demás no tendría nada, por lo tanto tiene mucho, y n-1 tienen simplemente para comer. Es el planteamiento que estás diciendo. Sí, supongamos que se da esa situación. Bien. Pero ten en cuenta que estos no son bloques cerrados, es todo un conjunto. Vamos a ver, este que tiene todo, ¿cómo lo ha conseguido? ¿A través de monopolios? Hay una guerra, se llama Napoleón y se adueña de casi todos los recursos de la sociedad y el resto están en torno a la supervivencia. ¿No fue Napoleón en Francia? Principio de limitación. Está limitando la posibilidad de los demás a conseguir esos recursos. No necesariamente. No sé, vamos. Es que esto hay que verlo en su conjunto. Vamos a ver, te pongo un ejemplo, si queréis. ¿Qué pasa? Pero entonces en ese caso, y esto no es una crítica hacia la ponencia, sino es una crítica hacia Kelso y Abdel, que no les conozco, ellos, no es mía. pero lo que no acabo de entender es, pues entonces si eso se llama justicia, se llama principio de limitación, no lo puedes meter dentro de justicia distributiva. ¿Y qué lo está metido? Es que Entonces, vamos a ver, son tres componentes que se tienen que cumplir en paralelo. De tal manera que una determinada acción, para que sea justa y genere esa armonía, tiene que cumplir con los tres. Si incumple uno, ya se ha roto esa armonía. Por tanto, no es que estén dentro, son en paralelo. Es decir, te pongo un ejemplo. Aquí llega, imaginemos que la sociedad es la que estamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces resulta que uno de vosotros, la decana, ella, que es el alto mando, la decana, ella, digamos, por su saber, por su conocimiento, por su esfuerzo, ha logrado, digamos, montar una empresa
que compite con todas las demás y resulta que gracias a su conocimiento ha logrado una renta de 1 millón de euros al año. Ella está generando inputs, por tanto, como capital le corresponde y como trabajo le corresponde. No está limitando a nadie. Por tanto, tú podrías montar la empresa si quieres. Si no la montas es por los motivos que sean. Pues yo la podría montar y no lo hago por lo que sea. Y a su vez, su comportamiento no está haciendo que te quiten de aquí recursos y hacerte a ti que no comas. Si el resto de los demás lo único que queremos es dedicar a generar unos inputs de la forma más tranquila, entre comillas, posible, y no queremos arriesgar o no queremos hacer ningún tipo de actividad, yo no puedo recriminar a la decana de que está ganando mucho dinero y que le tengo que quitar dinero para que